Anteriormente, un genio diabólico conocido como el Hacedor utilizó los viajes en el tiempo para crear su tierra ideal, impidiendo sistemáticamente que cualquier persona se convirtiera en superhéroe y estableciendo un grupo secreto de supervillanos, el Consejo del Hacedor, que gobierna el mundo desde las sombras. Sin embargo, durante los últimos 2 años, el Hacedor ha permanecido atrapado dentro de la ciudad, un lugar diseñado por él mismo, donde el tiempo y el espacio operan de manera completamente independiente al mundo exterior. En su ausencia, han surgido héroes decididos a arreglar el mundo. Mientras los Ultimates y su red de héroes lideran una ofensiva global contra el Consejo del Hacedor, Iron Lad, Tony Stark, Doom, Spider-Man y América Chávez han ingresado a la ciudad para enfrentar al villano. Una vez dentro, las fuerzas del Hacedor los superaron rápidamente, hasta que fueron rescatados por Death's Head. Él llevó a los héroes ante su jefe, Immortus, quien resultó ser Howard Stark, el padre de Tony, ahora convertido en un anciano tras pasar un eón dentro de la ciudad. Immortus advirtió a los héroes que el Hacedor se ha convertido en la ciudad misma. Immortus, que resulta ser Howard Stark pero no sabe quién es, divaga ante Tony y sus amigos sobre cómo quedó atrapado en la ciudad y su guerra contra el Maker, a la que llama la Guerra Eterna. Su audiencia queda confundida por su relato errático, mientras recuerda sus batallas contra el Maker y sus hijos, impidiendo sus intentos de escapar de la ciudad y enviando sus ejércitos de cyborgs contra ellos en brutales combates callejeros que han durado milenios. Tony interrumpe a Immortus diciéndole que se detenga y empiece desde el principio. Pero Immortus replica que no tiene sentido empezar desde el inicio, ya que la Guerra Eterna desafía la cronología y la continuidad tradicionales y rechaza los intentos de conectar causa y efecto. Es una guerra en 4 dimensiones. Tony cambia de tema preguntando qué quiere decir con que el Maker es la ciudad. Immortus explica que vio al Maker usar su cuerpo para absorber la mente de la ciudad, fusionándose con ella y cubriendo todo con sus esporas microplásticas, las cuales ahora respiran sus hijos, convirtiéndose en extensiones del Maker. Afortunadamente para Tony y sus compañeros, se protegen de respirar el smog del Maker, o se habrían convertido en sus apéndices. Tony entonces comprende que Immortus es responsable de extender el domo temporal, la burbuja Darwin, para contener la nube del Maker. Immortus lo confirma, afirmando que contenerla es la única estrategia viable para retrasar lo inevitable. América señala que en realidad no hubo mucho retraso debido a la naturaleza de la burbuja temporal, ya que afuera el tiempo pasaría más lento mientras ellos están dentro de la ciudad. Pero Immortus responde que invirtió el campo para ganar tiempo. Spider-Man entonces se da cuenta con horror de que todo lo que ocurre dentro sucede en unos minutos, mientras que afuera pasan meses. Fuera de la ciudad ha pasado más de un mes. La mayoría de los latverianos, temiendo el regreso del Maker, evacuaron hacia los feudos europeos de Hungría y Rumania, mientras que los Ultimates recomendaron mantener una distancia de más de 200 kilómetros de Latveria, la ciudad. Cualquier cosa que salga de Latveria será tratada con sospecha, puesta en cuarentena y examinada a fondo. Mientras tanto, dentro de una casa latveriana, uno de los habitantes, con los ojos en blanco, ataca y vomita sangre en el rostro de su hijo. En otro lugar, las fuerzas de Hulk han puesto en cuarentena el cielo para evitar el acceso de forasteros. Sin embargo, Danny Rand y Shen Qi ya se han infiltrado en la ciudad oculta, donde predican democracia y resistencia radical no violenta. En la Unión Norteamericana, Vision y la Anti-War Machine han destruido la mayor parte de la flota Heli Fleet de Hand y liberado la región del Rust Belt. En Wakanda, Black Panther se niega a unirse al levantamiento de los Ultimates tras recibir duras críticas de sectores radicales por aliarse con forasteros. Por el otro lado, la red de los Ultimates se opone a aliarse con un monarca hereditario con ambiciones expansionistas. Aún así, el rey T'Challa no permanece completamente inactivo. Reconoce la amenaza del Maker y asigna a Eric, la espada de Wakanda, la misión de matar al Maker. De vuelta en la ciudad, Immortus explica al grupo cómo sus intentos de matar al Maker siempre terminaron en fracaso, a pesar de contar con innumerables Machine Men para abrumarlo.
Luego les muestra su ejército de hierro invencible, creado a su imagen y con redes neuronales modeladas según su mente. Pero Death's Head llama a ese ejército un gran error, ya que pasan todo el día intercambiando mensajes obscenos en binario y hackeando sus propios sistemas para simular estados alterados. Incluso los Deathlocks, construidos a partir de los cadáveres de los hijos, tienen fallas. Como recuerda Death's Head, algunos defectuosos, pese a ser cyborgs sin mente, pasaban la mayor parte del tiempo escribiendo malos cuentos de ciencia ficción. De todas sus creaciones, Immortus destaca a Death's Head, el más reciente comandante de campo de su ejército, como uno de sus mejores diseños. América pregunta entonces dónde están tras haber escapado de los hijos, y Immortus explica que se encuentran en Limbo, un lugar donde nada cambia. Aclara que no es la dimensión infernal gobernada por Illyana Rasputin, sino una dimensión de bolsillo compuesta de tiempo prestado, no robado, gracias a un dispositivo que él creó y que Tony reconoce como un motor de Immortus. Immortus añade que el Maker no puede localizar Limbo, ya que está limitado a 3 dimensiones pese a su poderosa mente, aunque haya tenido miles de años para corregirse. Tony le pide ayuda a Immortus para reparar su motor de Immortus. Este lo ve como un prototipo y pregunta dónde lo encontró, a lo que Tony responde que fue él mismo quien se lo dio, e intenta nuevamente hacerle recordar que es su hijo. Immortus se queda en silencio un momento, recordando haber visto el rostro de Kang, antes de responder que no conoce a Tony. Death's Head explica entonces que la cordura de Immortus se ha visto destruida por pensar en 4 dimensiones, además de estar muy borracho. Immortus vuelve a hablar de su guerra contra el Maker, explicando que ha muerto más veces de las que puede contar intentando matarlo por razones que ya ha olvidado, y que el Maker siempre gana. Como resultado, han establecido un empate temporal, lo mejor a lo que Immortus puede aspirar, pero teme que ese equilibrio termine con la intrusión de los Ultimates. Spider-Man ve esto como una oportunidad para salir de la ciudad, pero Immortus le advierte que no pueden irse sin arriesgarse a liberar al Maker. Aunque los Ultimates no aceptan fácilmente esto, Immortus intenta tranquilizarlos diciendo que están a salvo en Limbo, pero justo al decirlo, Limbo es atacado. Mientras tanto, Killmonger avanza hacia el norte rumbo a Latveria, atacando instalaciones afiliadas al Consejo, como minas de uranio de Roxxon en Nigeria que devuelve a los locales, y arrasando ejércitos con una espada de vibranium. Finalmente, llega a las afueras de la ciudad y confronta a su población infectada. Los hijos han irrumpido en Limbo, e Immortus se da cuenta de que los Ultimates los guiaron hasta allí sin querer. El Maker habla a través de los hijos, diciendo que esperó 2000 años para encontrar Limbo y, específicamente, su motor de Immortus. Immortus y los Ultimates defienden el motor hasta que él lo teletransporta fuera del alcance del Maker. Luego, lanza una poderosa descarga de energía al motor de Tony y afirma que debe ser destruido para evitar que caiga en manos del Maker. Tony le suplica que no lo haga, pero de pronto su armadura dispara automáticamente un rayo de energía al rostro de Immortus, hiriéndolo gravemente. El impacto también hace que Immortus recuerde a Tony. América usa sus poderes para evacuar a su equipo junto a un cyborg Deathlock, y contra la voluntad de Tony, escapan de Limbo, dejando atrás a Immortus. Los hijos derriban a Death's Head antes de enfrentar a Immortus. El Maker, hablando a través de ellos, le dice que planea torturarlo por la eternidad antes de exigirle el motor. Pero Immortus responde que ya no puede tenerlo, porque ha desaparecido, y sin el motor, a Limbo se le ha acabado el tiempo. La dimensión de bolsillo comienza a borrarse junto con todo lo que contiene. Antes de desvanecerse en la no existencia, Immortus le dice a Death's Head que el modelo 18 fue su favorito. Los Ultimates regresan al punto donde empezaron, en las afueras de la ciudad. Mientras Tony permanece sentado lamentando a su padre, y sin que nadie lo note, Doom se comunica en silencio con el Maker, quien le agradece haber encontrado Limbo y afirma que matar a Immortus fue solo el comienzo,